Toda esa gente que me odió en la Asamblea Legislativa andan huyendo de la justicia. Les demostré con trabajo que la mujer puede lograr lo que quiera. Sobre mis hombros está representar a El Salvador y al mejor presidente del mundo. Había una manera de hacer política corrupta. Yo les llamé pacto de corruptos. Todo el sistema se me vino en contra. Tuve registrado quizás de 40 a 50 episodios de violencia. Realmente lo que estaba viviendo era un infierno y ellos lo que querían era realmente apartarme y cortarme mis alas. Ya no se te puede operar, ya tienes metástasis. Me hablaron de 60 días, donde todos los días me iban a hacer radiaciones y estás en un cuarto vacío y es cuando tú estás completamente sola, no tienes a nadie. Si ahora mismo pudieras dar un consejo a alguien que está padeciendo una enfermedad tan difícil como es un cáncer, ¿qué consejo les darías? Que eviten todo pensamiento de muerte, de victimización, porque la victimización viene del diablo. Bienvenida, embajadora. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy quería empezar hablando contigo sobre ese momento tan especial cuando el presidente Nayib Bukele te llamó y te ofreció ser embajadora de El Salvador en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué te costó por la cabeza? Bien, yo vengo de la empresa privada, trabajo desde los 14 años de edad, gracias a Dios no por necesidad, sino por que soy una mujer muy activa y desde jovencita vi la oportunidad de ingresar en los medios de comunicación. Hice toda una carrera aquí en El Salvador. Mi sueño era irme quizás fuera de las fronteras, pero nunca se concretizó algo en específico y con el pasar del tiempo yo entendí que había un propósito, porque cuando aplicaba trabajos no era el tiempo y cuando ya yo estaba en la política de esos trabajos, de esas televisoras me llamaron y yo decía, no entiendo cómo las cosas suceden, era porque no tenían que suceder. Así que cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa, me encuentro con que había una manera de hacer política corrupta. Yo le llamé pacto de corruptos. Señalé cómo frente a la pantalla se gritaban y se señalaban y atrás eran amigos y hacían tratos en donde obviamente quisieron doblarle el brazo al presidente Bukele. Yo creo que fue una figura dentro de esa vieja Asamblea Legislativa que mostré a la población el deseo de transformar y acompañar al país desde la Asamblea, porque al final es un órgano de gobierno sumamente importante que necesitaba aprobarle al presidente sus planes de seguridad, su plan de salud. Siempre se hablaba de subir la inversión en educación, creo que era como de 2 puntos de nuestro Producto Interno Bruto y ahora está arriba de 5. Entonces ha venido una gran inversión en esa materia en salud. Se está invirtiendo actualmente un 10% y aún así arreglar un sistema que estaba totalmente arruinado le ha costado mucho al presidente. Entonces, cuando a mí yo estaba en la Asamblea Legislativa y yo acompañaba con mi voz y mi voto a estas iniciativas de las que te estoy hablando, especialmente las de seguridad, porque creo que las de la seguridad fueron muy sensibles, que se las negaran, que les negaran a los elementos y a los cuerpos de seguridad botas, chalecos antibalas, que les negaban armamento, vehículos, comunicaciones, para poder defender al pueblo y atacar a las pandillas no se podía con pistolas de agua, eh, o también no se podía con, digamos, armamento obsoleto, porque las pandillas son estructuras criminales, terroristas que están muy bien coordinadas, tienen armamento de alta tecnología y su funcionamiento en una estructura
que por eso es que se habla mucho de estas quizás audiencias colectivas que se les hacen, porque cada uno de ellos no actuaba solo, actúan, las estructuras terroristas pandilleriles actúan en células y por ende es importante analizarlas como células. Y quién en esa jerarquía estaba para hacer un determinado papel. Entonces, conmigo, con todo el presidente siempre, por ende, todo el sistema se me vino en contra. El partido político al cual yo pertenecía de derecha tradicionalmente había estado ya en el gobierno 4 veces, los presidentes acusados de corrupción, se ha muy manchado, pero al final fue el vehículo que abrió las puertas, dizque con una renovación, y yo entré ahí, yo ingresé ahí, y me di cuenta que no iba a transformar, nadie de ellos iba a transformar el país. Entonces, vi en el presidente Nayib Bukele que venía del otro espectro, del otro partido político, que era como la oposición siempre, o era como ese choque entre la derecha y la izquierda. Y él tenía las mismas ideas que yo, tenía la misma visión para el país que yo, por el cual me había salido de la comodidad de trabajar en la empresa privada. Tú sabes que siempre es un privilegio el micrófono, el alcance que se El tiene, éxito, ¿verdad? y dejar toda esa comodidad por una misión que era realmente ver que el país saliera adelante. Cuando yo tengo el fiscal general en contra, que nunca llegaba a ver los episodios de violencia hacia mi persona política, o sea, y sobre todo la unidad de la mujer, porque, digamos, el presidente, dos presidentes de la Asamblea Legislativa, el presidente del partido, y gente con mucho poder, se iban en contra mío. Incluso, como te decía, tuve registrado quizás de 40 a 50 episodios de violencia. ¿Y tú cómo manejaste personalmente toda esa violencia hacia tu persona? Fíjate que frente a todos ellos, como una mujer de hierro, pero en mi casa, con mi familia, lo que toda mujer puede ser sensible. Me abría y les decía realmente lo que estaba viviendo era un infierno. Y ellos lo que querían era realmente apartarme y cortarme mis alas. Para protegerte igual. No, o sea, el sistema El sistema. me quería apartar Sí, y claro. cortar Pensaba mis que tu alas. familia. Y mi familia obviamente era mi nido, mi lugar seguro, muchas lágrimas derramadas y muchas conversaciones que nosotros no necesitamos de la política. Mi estilo de vida no ha cambiado. Gracias a Dios, yo vengo del seno de una familia de profesionales. Mis padres ortodoncistas, estudiaron en Estados Unidos, viven en la misma vivienda, en una de las mejores colonias de este país. Entonces mi vida personal, mi vida no ha cambiado. Es más, me salí de ese círculo cómodo, de un estilo de vida donde yo iba a jugar tenis 2 veces a la semana, al gimnasio todos los días, al café, al té, con mis hijos. Mi hija se está graduando del colegio desde kinder, que es uno de los mejores colegios de El Salvador. Entonces mi estilo de vida no ha cambiado. Y mi familia me decía, no necesitamos de esto. O sea, tú quieres ayudar, pero si no se puede, simplemente terminan el periodo y te sales y vuelves a tu vida normal y a tu carrera, que han sido los medios de comunicación y el mercadeo, porque yo trabajé en agencias de publicidad también. Me encanta el mercadeo. Entonces, volver como a lo que yo solía hacer. Y en ese ínterim, porque yo renuncio al partido político, y aquí en El Salvador es renunciar a un partido político y quedar como independiente, no puedes volver a correr en las próximas elecciones, porque le dicen que es fraude al elector. Yo traté de pelear en la Corte Suprema de Justicia un caso porque como existe esa ley de transfugas, entonces de que yo tuve que renunciar, porque mi visión realmente no iba acorde a lo del sistema, y que ellos no me quisieron expulsar, aún diciendo que yo no tenía el ADN. Dos presidentes del partido donde yo pertenecía reconocieron, ellos no tienen nuestro ADN. Y ellos creían que eso era una ofensa, y para mí eso era
una declaratoria de, yo, primero para ellos de guerra, pero segundo una confirmación de sí, yo no tengo su ADN, yo no soy corrupta, yo no quiero utilizar el Estado para fines personales, sino que realmente quiero ayudar a la gente. Y la gente cada día se iba sumando a mi lado. O sea, el presidente Bukele, cuando me vio que yo estaba en la Corte Suprema, que yo llegaba con mi caso, que yo iba a un lado, iba al otro, y me dijo, una vez me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo, sí, por supuesto. Y me dice, quiero hacerte una propuesta porque no te van a dejar correr. Esos magistrados de la Sala de lo Constitucional están a favor de el sistema con el cual estamos luchando para que se disuelva. Él ya era presidente cuando te llamó. Sí, claro. Dicho y hecho, todos mis amparos y toda esa lucha que hice judicial, o sea, negaron un acceso a una vía para poder correr por un segundo término. Y me dice, presidente, tú eres una voz importante y me va a doler mucho que ya no pueda ser parte del Congreso, pero ellos no te van a dar una vía legal para hacerlo. Entonces, te invito a que te vengas y seas parte de mi equipo de trabajo, porque en Washington no tengo embajador, no había conseguido el perfil idóneo, y tú vienes del epicentro de la corrupción y tú puedes explicar muy bien lo que estamos viviendo en El Salvador y lo que se quiere hacer. Entonces, wow, fue como, no, yo le dije muchas gracias por pensar en mí. Y ya, te quiero mañana juramentar y no le digas a nadie, porque si no iba a venir toda esa campaña en contra. Entonces fue una gran sorpresa porque ese día había plenaria y ese día yo no asistí a plenaria y ese día salgo en televisión nacional en vivo, en cadena nacional, porque estábamos en el 2020 con el COVID y él hacía sus cadenas nacionales como para ir diciendo en qué etapa estábamos y cómo íbamos a salir, ¿verdad? Cómo iba a ser la apertura económica, la educación. Entonces, cada vez que él iba en cadena nacional, eran cadenas que eran como muy vistas, la gente estaba en casa y quería información. Y salgo yo siendo juramentada por él en cadena nacional y era como una restitución a todo ese dolor, esa violencia. Como que todo valió la pena, ¿verdad? Sí, todo ese pasado en la Asamblea Legislativa en donde me apagaban el micrófono, en donde no me daban la palabra, en donde me quitaron mi oficina, mis herramientas de trabajo, todo eso la gente lo vio, es público. Mi equipo de trabajo no podía ingresar al pleno para apoyarme, o sea, fue un atropello total contra la Constitución. Y que me ven siendo juramentada por el presidente, de las De posiciones, sorpresa, además. sí, sorpresa, una de las posiciones más importantes que es en Washington, D.C. Ya de esos 5 años y medio, porque fue cuando me juramentó, fue en septiembre del 2020 y yo tomo posesión el 1 de diciembre del 2020 en Estados Unidos, cuando ya el presidente Trump había perdido elecciones y era una transición hacia el presidente Biden. Ahí yo entro en Estados Unidos y una de las principales misiones fue estar cerca de nuestra gente, que estaba totalmente abandonada por los gobiernos anteriores, y mejorar mucho los procesos dentro de los consulados. Porque, ¿qué diferencias has notado en el trato diplomático y la relación entre la administración de Joe Biden y Donald Trump? Son completamente diferentes porque la visión es ideológica, cada uno tiene una agenda totalmente distinta y aunque, digamos, los primeros 2 años de la administración Biden fueron muy duros porque estaban opuestos completamente a lo que estaba sucediendo en nuestro país, los últimos 2 años ya empezaron a trabajar porque comprendieron que la gente estaba a gusto acompañando al presidente en elecciones democráticas, libres, justas, en donde le dieron a la Asamblea Legislativa toda la mayoría absoluta para gobernar, y eso es histórico, porque en este país eso no había pasado nunca, y con ello el presidente tenía las herramientas para dar
y quizás implementar sus planes. Y cuando vieron que una de las raíces de la migración que se estaba atacando, de las cuales siempre se hablaban de esas causas, era la inseguridad, y por eso la gente empezó a dejar de migrar. Hay múltiples causas por las cuales una persona va a dejar su país de origen. Y es buscar, obviamente, primero el bienestar de su familia, y una de ellas era por causa de la inseguridad. Entonces, al final del gobierno Biden, digamos que las cosas caminaron más cordialmente y algunos planes se implementaron. Porque tuvimos un embajador también de carrera, cero ideológico, que facilitó que esa relación también, o esa visión de Estados Unidos hacia El Salvador también fuera más justa. Así que yo recibí, realmente esos 4 años fueron de lo peor, desde que me trataron también con la administración en Washington como no queremos ni hablar con ustedes, a entender qué es lo que quiere un pueblo para su país y que tienen que aceptar eso, porque esa fue la línea del presidente. Somos un país soberano, ni un patio delantero, ni un patio trasero, y tomamos nuestras propias decisiones. Ahora, una nueva elección con el presidente Trump, en donde se compaginan quizás algunos de nuestros ideales, que es quizás lo conservador, la familia, la fe. Incluso el presidente Bukele estuvo en el National Prayer Breakfast, que es como el desayuno nacional de oración, donde siempre asiste el presidente en turno en Estados Unidos, y el presidente Bukele fue uno de los oradores. Entonces hay agendas, la de seguridad es muy importante. El presidente Bukele firmó con el presidente Chávez aquí en Coatepec, en El Salvador, quizás una visión de seguridad para la región que se llama Escudo de las Américas, y eso lo retoma el presidente Trump para toda Latinoamérica bajo su liderazgo, que fue una reunión que se llevó a cabo con sus aliados en Miami. Y entonces esta cercanía de cómo se abordan estos temas, creo que no sucedió en la administración pasada. El presidente Bukele fue el primer presidente latinoamericano en llegar a la Casa Blanca, en ser recibido con honores y ser hospedado en Blair House. Entonces, eso habla de esa visión conjunta. Nosotros empezamos a trabajar en tener un país estable, seguro, que ya se los mencioné, en donde cualquier persona puede venir y emprender, porque ya no vas a ser asediado por las pandillas. Tus hijos no van a ser asediados por las pandillas. Entonces, la gente naturalmente, nuestra gente en el exterior, empezó a volver a casa, a comprar vivienda, a poner negocios, a pensar hoy sí en un retiro, a materializarlo. Tenemos estudios de campo en donde ya un 60% está haciendo planes naturales antes de esta agenda tan fuerte contra el inmigrante en Estados Unidos. Creo yo que eso es lo que a nosotros nos dio mucha ventaja, poder quizás hacerlo de una forma orgánica, que ellos volvieran a casa. Quisieran volver, ¿verdad? Orgánicamente tenemos leyes que lo acompañan para homenaje, que no tengas que pagar por volver con tus vehículos, tus pertenencias personales en tu hogar, etc. Entonces nosotros esto como de Dios, porque esto lo preparamos mucho antes de todo el problema migratorio. ¿Y cuál es tu parte favorita de ser embajadora en los Estados Unidos? ¿Hay alguna parte de tu trabajo que digas, realmente la disfruto y me enorgullece muchísimo? Sí, yo creo que desde el día 1 he disfrutado mi trabajo muchísimo. He disfrutado la cercanía que he creado entre embajada y la población salvadoreña en Estados Unidos. He disfrutado estar con la gente que recoge la nieve, que son salvadoreños, empresarios que tienen sus camiones recogedores de nieve en temperaturas bajo cero, y he disfrutado de estar en el campo, viendo cómo siembran incluso su vino, viñedos, empresarios, o que dan también trabajo
en el tema de la agricultura en temperaturas también sumamente calurosas. He disfrutado de estar en las cocinas de los mejores restaurantes, viendo que el que está atrás a cargo es un chef salvadoreño. He disfrutado mucho, obviamente, poder probar esos platillos deliciosos elaborados por manos de chef salvadoreño, pero también el que los sirve, el dueño de negocios, de supermercados, de floristerías. He visitado tantos negocios de toda índole. O el último que visité a una salvadoreña que es encargada del diseño escenográfico de una obra de teatro en donde está la biblioteca de Shakespeare. Entonces, la que hizo todo el escenario es una salvadoreña. Yo llego y visito y conozco cómo llegaste aquí. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra gente en Estados Unidos? Esa parte me fascina. Pero también debo ser humana, que cuando estoy en la Casa Blanca con grandes personalidades y que uno dice, bueno, eso solo en la televisión se ve y yo estoy aquí. De impresionar. En un lugar histórico, o estoy próximamente a estar en una reunión donde va a ser el rey Carlos de Inglaterra. Entonces son ese otro lado de que es un momento especial y que yo estoy de mi vida como profesional, que sobre mis hombros está representar a El Salvador y al mejor presidente del mundo, pero que hay ese lado que tú dices, bueno, no deja de ser curioso estado, wow, como en 4 estados de la nación, dentro del Congreso de Estados Unidos, ver esa dinámica donde siempre el presidente tiene que ir a dar su informe a la nación y los congresistas y senadores le gritan, ver las personalidades que están ahí, los poderes de Estados Unidos ahí, es sumamente especial. Es el top de la política internacional, o sea que felicidades. Porque antes, como hemos dicho antes de entrar en la política, fuiste una figura muy querida aquí en El Salvador. Te representaste a El Salvador en Miss Universe y te convertiste en una de las caras más reconocidas aquí en el país. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo y por qué decidiste dar el salto a la política teniendo esa carrera tan exitosa en la televisión? Lo que yo te comentaba, que desde los 14 años de edad yo me involucré en la televisión, en un programa, en un show sabatino en vivo, y pasaba todo el sábado yo allí trabajando. Creo que sin el apoyo de mis padres, que me dejaron volar a tan temprana edad, tomar una responsabilidad como es estar frente a cámaras, me cambió la vida. Una figura pública no tiene vida privada. Momentos que para cualquier adolescente son normales, se exponen al público. Mi mente maduró mucho más allá que el de mis amigas o el de mis compañeras de colegio. Y todo eso me hacía en cierto momento quizás sentirme que no encajaba, ¿verdad? Son esos retos personales que no encajaba ya con mis compañeras, pero tampoco yo era madura para tener una vida adulta. Sí, exacto, tampoco encajaba. Entonces, creo yo que eso ha sido uno de los retos más grandes, como poder sobrellevar el peso de ser una figura pública desde tan temprana edad. Porque ¿qué sacrificios tuviste que hacer de adolescente, por ejemplo? Ya no ser una persona normal. No sé, que a veces queremos encajar en un grupo, que te tomen en cuenta. Y muchas veces habían episodios de mi vida donde hubo mucha soledad, hubo mucha envidia, muchas rivalidades. En el ámbito laboral siempre he tenido rivalidades con las cuales he tenido que sobrellevar. Y creo que esos retos, en vez de sufrirlos y deprimirme, me hicieron ser una mejor persona, me hicieron buscar de Dios y saber que de todo lo malo siempre hay que sacar una lección. Y me prepararon para un momento como este, en donde iba a estar en el Congreso y no me iban a querer, donde iba a estar aislada, donde me iban a tener que sobrellevar sola la carga de seguir en la lucha para una transformación del país. Pero si eso no hubiera sucedido en mi pasado, en mi juventud, tal vez no lo hubiera podido sobrellevar, y lo sobrellevé
con coraje porque me había preparado momentos en mi juventud para eso. Entonces, yo creo que la gente no sabe, pero detrás de una figura pública a veces hay mucha soledad, porque hay mucha envidia. Creo que el presidente Bukele no posteó en X. Uno está solo en la cima del éxito, ¿verdad? Sí, no, y él, por ejemplo, en su caso, él no tiene vida pública, perdón, vida privada. La gente, él no puede salir a un restaurante porque la gente no lo va a dejar comer. Y muchas veces eso sucede en mi caso cuando estoy en un evento. A veces hasta he sentido que me voy a desmayar porque me rodea la gente por una foto y yo estoy ahí para tomarme esa foto. Y le doy mi mejor sonrisa, mi atención, pero la humana, el ser, el cuerpo, he sentido que me voy a desvanecer en muchas ocasiones. Pero agradezco el cariño de la gente. No sé si me voy a entender. Que llego como exhausta a mi casa, muy cansada, porque a veces tenemos que dar lo mejor de nosotros como funcionarios públicos y atender a la gente porque trabajamos para la gente. Entonces ese plan de diva o ese plan de inalcanzable no va conmigo porque lo veo reflejado en el presidente. Cuando él tiene una salida, él se toma fotos con toda la gente que va en el camino. ¿Y qué hace Milena cuando llega a casa y quiere desconectar? Primero me quito los tacones. El mejor placer del mundo. Es más, en el carro me los quito, porque me encanta, creo que por mi background, por la forma en la cual yo, mis raíces ha sido la televisión, entonces, y el escenario, entonces es parte de mí andar con mis tacones, jamás trabajaría en zapato plano, pero los ando porque con la edad, obviamente, vienen los achaques, el cansancio, las rodillas duelen, la espalda duele. Y bueno, acabo de cumplir 50 años. Felicidades, sí. Gracias por el regalo y el pastelito de chocolate que me has traído. Muy lindo detalle de tu parte. Pero me dicen, no, no parece. Y yo, bueno, creo que he tratado de vivir una vida de balance en donde me dedico tiempo. Te comenté que jugaba antes tenis recreativo y ese era como mi escape y ahora ya no da tiempo, ya a veces es bien difícil, pero trato de perseverar, de ir al ejercicio por salud, de liberar estrés, para mantenerme siempre en una talla ideal. Y eso es parte de esos cuidados especiales que la gente tiene que tener, porque yo ya pasé un proceso de una enfermedad, entonces después dice uno, me dejé siempre en último lugar porque le dediqué tiempo a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y yo era la última en la fila. Y no, no es egoísta ser la primera que tienes que dedicarte tiempo, un espacio, a ir a hacer una actividad que te ayude a tener como ese tiempo para relajarte. Hay gente que le gusta caminar y que hace esas caminatas al aire libre. Hay otros que les gusta hacer ejercicio, otros que les gusta hacer el gimnasio. Pero sí es importante encontrar una vía de escape del estrés, que es la enfermedad de este siglo. Exactamente, es la peor enfermedad que hay. Porque recientemente compartiste que, con una gran valentía además, tu batalla contra el cáncer de cervix, como también justo has comentado ahora, con metástasis, que enfrentaste en 2023, mientras ya eras embajadora en Estados Unidos. Y estábamos en elecciones para la reelección del presidente. Y decidiste vivir ese proceso al principio en privado, en silencio, y luego ya lo explicaste al público. ¿Cuál fue tu mentalidad para enfrentar el día a día con tal enfermedad y con tal éxito en tu carrera profesional al mismo tiempo? Bueno, son de esas noticias que uno no se espera, son de esas noticias que te paralizan, son de esas noticias que tú dices, y en este momento de mi vida, porque estábamos obviamente en elecciones, primera vez que se hacían de una forma masiva en Estados Unidos, con una gran responsabilidad de que la logística saliera bien. No es
esa es la labor de una embajada o cancillería, pero sí el soporte de las instancias como el Tribunal Supremo Electoral y todos los observadores, el voluntariado, todo el llamado a la acción, al voto, a que llegaran, a que lo hicieran, porque había de forma remota y presencial, explicarlo. Y yo, Mucho trabajo. Yo he sí, estado en campañas y es no parar. y venía Mis Universo, que era también otro de los proyectos que estuvimos desde la negociación de contratos y que era algo que también me estaba uniendo a mi pasado. Fui reina de belleza, fui Miss El Salvador, entonces participé en Mis Universo. Y, por cierto, la reina española fue de esas, o sea, de ese grupo cercano, muy linda. Ella después creo que se hizo actriz. Nunca más volví a saber nada de ella, pero una reina hermosísima. Y es como, algo que era parte de mi pasado, mi juventud y muy cercano a mi corazón por la experiencia que tuve. Claro. Viene El Salvador y yo con todo eso, y es como que te paralizas y tú dices, porque era un estadio 3, por eso ya era metástasis, muy agresivo y cáncer. Y cuando me dicen todo lo que me tenían que hacer, porque como se había salido ya a los ganglios linfáticos, no podían hacer la cirugía que se me planteó al principio. Entonces, me llevaron de paso en paso. ¿Tienes precáncer? No. Si tienes cáncer, te vamos a operar. No, ya no se te puede operar. Ya tienes metástasis. Te vamos a tener que hacer un tratamiento sumamente agresivo en corto tiempo. Me hablaron de 60 días, donde todos los días me iban a hacer radiaciones, donde una vez a la semana iba a hacer quimioterapia y en donde iban a hacer al final braquiterapias, que son las radiaciones internas. Y que lo tenían que hacer antes de los 60 días. Y wow, entonces, y las elecciones eran justo al final de esos 60 días. Fue como una de las llamadas que yo le hice al presidente para comentarle que yo estaba enferma. Y él me dijo que me tomara el tiempo que fuera necesario para mi tratamiento y mi recuperación y que ese cáncer era... y me empezó a decir que le había dado a la gente cercana que él conoce, mira, le dio a esta persona, le dio a esa persona, y ahí están, es curable, es eso. Y yo creo que nadie esperó que yo hubiera continuado mi vida laboral normal, ni lo dije, pero yo dije, toda esa gente que me odió en la Asamblea Legislativa, toda esa gente que me deseó el mal, toda esa gente que se reía de mí cuando me nombraron embajadora, que trataron de minimizarme, me violentaron verbalmente en programas de televisión y radio, pero toda esa gente es inexistente en este momento, andan huyendo de la justicia. Toda esa gente, al final, uno no tiene que hacer nada, Dios se encarga de hacer justicia por uno. Totalmente. Es así, yo lo he visto en mi vida. Todo lo que se han metido conmigo, pues termina les mal. va mal luego. Yo siempre lo digo, si te metes conmigo, yo no te voy a hacer nada, pero Dios se va a encargar, Sí, es porque así. siempre pasa. Entonces, ¿qué rol jugó tu fe y tu amor hacia Dios en ese proceso de enfermedad? Sí, hubo un renacer, porque yo ya, desde jovencita, estaba muy atraída a las cosas de acercarme a Dios, de buscar a Dios. Lo busqué en muchas filosofías. Lo busqué en la meditación zen, lo busqué en la metafísica, lo busqué en lugares donde no estaba realmente esa persona que es Jesús, que Él está al alcance de un llamado y de reconocer lo que lo necesitamos. No tienes que ir a un lugar especial, pero sí es importante congregarse porque hay bendiciones muy especiales que llegan en comunidad, en la iglesia. Hay gente que no quiere a la religión porque nos enfocamos nuestra mirada en las personas, en un pastor, en un sacerdote, en un líder, y nos desenfocamos de que nuestra mirada tiene que ser en el Padre, en Jesús, que es el que nos vino a dar esa salvación.
esa paz que yo no encontré en ningún lugar, en ninguna relación, en ninguna amistad, en ningún, podría decir, alguna conquista laboral, como todo lo que yo he hecho y alcancé a través de mi carrera en la televisión, los reinados de belleza, mis estudios, mi profesión. Nada te da la paz o la felicidad y bienestar que te da tener una vida enlazada con el Creador, porque no todos somos hijos, somos creación de Dios. Hijos, el que lo llama el Padre. Claro. Entonces, en mi vida totalmente fue transformada el día que yo reconocí que necesitaba de Jesús en mi vida. Y esto fue de joven, antes de casarme. Por los mismos vacíos que te lleva el hecho de ser una figura pública, de tener los reinados de belleza, gente alrededor que uno solo quiere sacar ventaja tuyo, o te envidian, etc. Entonces todo eso me llevó a tener una falta de paz y no sentir que me encajaba. Y así fue como yo llego por mi mejor amiga, que me invitaba toda la vida a ir a la iglesia, y yo sentía que no necesitaba de la iglesia. Pero llegó mi día en que yo fui por ella, porque me insistió con amor, me enseñó el camino con amor. Y creo que eso es, no podemos imponerle a la gente nuestra forma de pensar, pero sí se les puede modelar en quien hemos creído. Entonces, así como que se empezó a componer mi vida, me casé, he tenido la bendición de tener 2 hijos, y creo que en cada etapa de la vida de cualquier ser humano, y sobre todo de la familia, hay muchos retos. Claro. Hay muchos retos cuando tú te Así es la casas. vida. Y cuando pasan los años y pasa la luna de miel y empiezan los problemas ya de decisiones familiares, de los hijos, y tú no lo puedes hacer si no tienes una sabiduría de lo alto. Quien instaló el plan de la familia es Dios, y a Él es el que hay que acudir para cuando tenemos que solventar algún problema. Yo veo ahora mujeres se desahogan en un vicio, creen que quizás, no sé, ponen como su mirada en cosas que no le van a dar las respuestas, y los problemas vienen. Porque yo podría decir, he caminado de la mano de Dios y creyendo en Jesucristo, ¿y por qué me enfermé? O sea, hay gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Yo tenía una amiga que me decía, ¿por qué te pasa eso a ti? Porque tú eres una buena persona. Y hay gente que es mala y no le pasan esas cosas. Y yo le dije, eso ha venido a mi vida porque muchas veces no es que no estamos dando buen fruto, muchas veces Dios nos prueba dónde está nuestro corazón. ¿Crees que Dios quería enseñarte alguna lección de No, Él algo? quería que yo me renovara también. Hay una Porque un Milena de primer antes. amor se va y te enfrías, o tal vez los cargos puede ser que te enfríen, y cuando tu mirada empieza a dejar de estar en Dios y está en personas, Dios quiere cuidarte, y por eso muchas veces permite que estas cosas sucedan, porque es como un despertar. Yo tuve un despertar, yo tuve como un nuevo aire, como, ok, ¿qué pasaría en mi vida si yo, verdad, no logro atravesar el tratamiento y que sea exitoso? Tengo mis hijos jóvenes, mi hija se está graduando hoy del colegio, mi hijo en la universidad, necesitan su mamá. Es decir, los problemas con mi esposo, cosas que me fastidiaban, eran nada. Se relativizó todo, ¿verdad? Eran nada. Y si uno se quita la vida molestándose por tonteras, cuando el verdadero valor está en realmente cuando vienen estas pruebas, estar con tu familia, porque no hay amigos, no hay posición. Cuando tú estás tan vulnerable, y a mí me tocaban esas radiaciones diarias, que era
es que te meten en una cápsula y estás en un cuarto vacío con aire y una música espantosa que te ponen. Y es cuando tú te estás completamente sola, no tienes a nadie. Y ahí es cuando yo me encontraba y sabes que me daba un temor, no me podía mover, no podía respirar. Y me tranquilizaba recitando el Salmo 23. ¿En serio? Pero eso no hubiera sucedido si yo no hubiera tenido un conocimiento previo de la palabra de Dios, porque la palabra que está escrita tiene poder. Y yo eran mis herramientas espirituales a la hora de que yo estaba entrando en pánico cada vez que me tenían que hacer esas radiaciones, que empieza todo esa máquina a operar y que yo tienes que estar completamente acostada sin respirar, porque entonces el punto donde se va a hacer la radiación no te puedes mover. No, solo el que lo ha vivido, es una cuestión bien dura. Y solamente recitando, y no creas que me acordaba perfectamente, me acordaba de frases porque me agarraba de llorar y eso me calmaba. Porque, ¿cuál dirías que fue el aprendizaje más grande que tuviste de toda esa experiencia? Si te pudieras quedar con un aprendizaje solo, que me imagino que tuviste un montón, ¿cuál sería? Mi fe me ayudó a tener una buena actitud. Y yo llegaba arregladita con mi mamá, arregladita, porque ella estuvo conmigo todo el tratamiento. Mi esposo es piloto y no puede estar todos los días en casa conmigo. Y llegaba, buenos días, ¿qué tal? Sonriendo desde la entrada. Y sabes que el último día de las radiaciones, porque fueron en época de Navidad, que yo tuve que estar en el hospital con esas nevadas de invierno, y yo llegaba con una sonrisa a mi tratamiento. Qué valiente. Si ahora mismo pudieras dar un consejo a alguien que está padeciendo una enfermedad tan difícil como es un cáncer, ¿qué consejo les darías? Que eviten todo pensamiento de muerte, todo pensamiento depresivo, de victimización, porque la victimización viene del diablo. La victimización, el pobrecita yo, el por qué me hacen esto, el por qué esto, eso no es de Dios. La fe te ayuda a decir, bueno, tengo que atravesar esto, voy a tratar de hacerlo con la mayor valentía. Eso no quiere decir que no habían días que yo lloraba en mi habitación por el dolor que estaba, Físico, ¿no? el dolor físico, el cansancio, el otra vez, el temor de que muchas cosas suceden con el tratamiento que no me pudieran hacer ese día la radiación porque yo tenía algunos problemas que me daba la medicina. Es un estrés. Claro. Ese era estrés y yo salía contenta. Ay, gracias a Dios me pudieron hacer la radiación, porque con mi mamá era un estrés que tenía que tomar mucha agua, que tenía que hacer esto, no comer esto, tal cosa. Claro. Eso nadie lo sabe, pero una actitud favorable también es beneficiosa para que tu sistema inmunológico no se deprima. Y se cura. Y fíjate que después de pasar este procedimiento tan duro como os he explicado, estás más linda que nunca y perfecta. Y hablando de belleza, porque tienes mucha, como me has dicho, fuiste el Miss Universe en 1996 y quedaste en el top 10, que para la gente que no está muy al tanto con esos certámenes de belleza, es un logro quedar en el top 10. ¿Y cómo recuerdas ese proceso de preparación? Porque sé que es un proceso difícil que lleva un año y medio o así prepararte para el concurso. Sí, porque tienes que ver los aspectos físicos, pero también intelectuales, porque más allá de una pasarela es una proyección de lo que tú quieres demostrar, qué piensas, cuáles son tus planes, porque estás en proceso. Claro, como mujer. Por eso no puedes, siento yo, comparar una niña de 18 años, yo fui de 19 años, que estaba recién empezando mi carrera universitaria, a alguien que ya es una mujer divorciada y que tiene hijos. Esa madurez jamás la vas a poder comparar. ¿Cómo ve la vida una mujer divorciada o una mujer casada, una mujer que tiene hijos, a una estudiante universitaria? Entonces yo creo que
ese Esa diferencia de edad es demasiado contrastante. totalmente. Entonces ya no solo se ve qué bonitas son, sino que realmente se busca qué hay atrás, qué proyecto de vida tienes, qué es lo que quieres hacer. Yo creo mucho en las herramientas que lo he visto a mis hijos que te da el deporte. En conjunto, sobre todo, te ayudan a poder sobrellevar cuando es un equipo, que hay éxito, hay fracaso. Un día le hiciste mal, el otro día te tienes que recomponer y hacerlo lo mejor posible, en que tienes que tener disciplina, entrenar, a veces incluso que no quieras, dejar de salir a eventos sociales porque tienes un partido. Entonces te enfoca en algo y creo que en eso yo he creído mucho. Lo he visto que el desarrollo de potencial a través del deporte es la causa social que más me apasiona. Qué bonito. De hecho, mi mejor amiga es reina de belleza y me ha explicado un montón de experiencias que ella ha tenido en concursos que son un poco surrealistas, porque hay como un ambiente, no sé en tu época, pero ahora hay un ambiente de toxicidad, de competencia, de rivalidad. ¿Cuál fue tu experiencia más surrealista que viviste en el concurso de Miss Universe? ¿Alguna anécdota que quieras explicar? Bueno, yo creo que sí se hacen buenas amistades. Todavía estoy en conexión con Vanessa Guzmán, que es la representante de México. No sé, nunca yo he hablado en mal de ninguna de las competidoras, ni mucho menos de la que ganó en ese año, que es Alicia Machado, de Venezuela, que no ha sabido llevar muy sabiamente su vida, pero al final ella se siente orgullosa de lo que ella es y de sus logros, ¿verdad? Y eso cada quien. Y tengo una pregunta. Cuando tú fuiste Miss Universo, el dueño de Miss Universo era Donald Trump. ¿Lo conociste? Sí, claro, ¿En claro. serio? Lo conocí backstage y lo conocí cuando estaba viendo todo el tema de los ensayos. Ese año compró en la organización. Y te voy a decir una cosa. Cuando pudimos conversar con él en Casablanca, con la visita oficial del presidente Bukele, que estábamos estábamos almorzando. Yo no quise decir nada, yo lo conocía de usted, pero salió el tema de cuando él fue presidente de Miss Universo, que realmente fue la mejor época de Miss Universo. Y el presidente Bukele dice, ahí tenés a una competidora cuando tú estabas de dueño. Y yo le decía, ¿Se fui a El acordó? Salvador y tengo fotos con usted. Le digo, en mi año, y digo, fue la mejor época de mi universo, sin duda. Pero fue como volver a encontrarse con parte de mi pasado ahí, pero ya como embajadora. Y es decir, que nadie, y esto va para las chicas, nadie limite el poder de hasta donde puedes llegar. Porque que yo haya sido una reina de belleza y por más que trataron de hacer mofa de mí cuando yo me lancé a política, les demostré con trabajo que la mujer puede lograr lo que quiera y que un sueño de juventud, o puedes pensar un error de juventud, no te determina lo que vas a hacer en tu adultez. Qué poderoso. Me has dicho que tienes dos lindos hijos, Charlie y Sofía se llaman, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cambió tu vida la maternidad? Es el milagro de la vida, es saber que hay una extensión de uno, es a veces dejar que ellos tomen sus propios caminos porque uno quiere imponerles muchas cosas y tiene que ser uno muy sabio cómo poder navegar en reconocer cuáles son sus sueños, las aptitudes que tienen, sus talentos, qué desarrollarlos. Muchas veces queremos hacerlos a nuestra manera y dejamos su individualidad. Esto pasa muchas veces con los padres que quieren que sus hijos sean como ellos, que practiquen El mismo deporte, ¿verdad? que ellos, que tengan la misma carrera que ellos. Y ese el poder aceptar que son individuos que no nos pertenecen, que son prestados, que vienen por un determinado momento de la vida y luego tienen que volar, es todo un aprendizaje porque lo que tú haces, para bien o para mal, les va a marcar la vida. Y para marcarle en positivo la vida a un hijo, que creo que es lo que todos queremos, muchas veces sí necesitamos de esa guianza y esa sabiduría divina. Entonces creo yo que ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado, mis hijos. Porque eso yo creo que el feminismo ha hecho mucho daño diciéndole a las mujeres jóvenes que no pueden ser mamás y
tener una carrera exitosa al mismo tiempo, Sí pero se tú has demostrado puede. que sí que se puede. Y yo siempre digo de que ustedes se están perdiendo de la maternidad, es lo más bello que hay en la vida, es lo más satisfactorio, es tu descendencia. Entonces, y es donde tenemos que conseguir el balance entre nuestra profesión, nuestro ser y nuestra familia. Por eso yo dedico a mi parte espiritual y mi parte física, obviamente. Que van un poco ligadas, ¿verdad? Mente Sí. sana, incorpore sano. Sí. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos y al pueblo salvadoreño? Bueno, yo creo que a mis hijos el legado de la fe es la mejor herencia. Muchas veces trabajamos por las cuestiones materiales, por dejarles una herencia material y no nos damos cuenta que les podemos dejar una herencia espiritual, una herencia incluso de educación, que creo que es la formación en ellos y ayudarles a que ellos vayan a la universidad y son sus herramientas para la vida. Y en cuanto a mi profesión, lo que yo veo es que creo que el dar lo mejor de uno y eso es lo que a mí me gusta, un liderazgo de resultados, no de oficina que tienes que estar las 8 horas en tu computadora, ahí no. Sino Tus resultados. que sea un resultado palpable, que se vea. Y ya para finalizar, detrás de la embajadora, de la reina de belleza, de la comunicadora, de la empresaria, de la diputada, ¿quién es Milena Mayorga cuando nadie la ve? La misma, o sea, yo no fingo ser y creo que la gente que me conoce, una mujer que ama a sus papás y estoy pendiente de ellos en la vejez, que una mujer accesible, que si yo puedo ayudarte, lo voy a hacer y no te voy a mentir. Si hay algo que yo no puedo hacer, yo te lo voy a decir. No tengo dos máscaras o dos caras. Soy transparente y no fijo ser alguien que no soy yo. Fuera y dentro de una oficina o fuera y dentro o de la cámara. Hay mucha gente que es muy doble cara y es pesada y viven nada más un mundo de apariencia. Siento que yo soy Milena y ahora soy la embajadora, pero va a haber un momento que ya no voy a ser la embajadora y eso no me va a quitar mi esencia como persona. Tener los pies en la tierra me lo enseñaron en casa, es un valor familiar. A veces estás arriba y otras veces vas a estar abajo. Es el ciclo de la vida. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, querida. Ha sido una conversación súper interesante. Bueno, muchas gracias y te deseo lo mejor. A ti también te deseo lo mejor.